Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy buenos días, querido público. Sean, bienvenidos. Muy bienvenidos aquí a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde con mucho gusto les damos abrimos este espacio de la conversación, como ustedes han estado ya al tanto con nosotros, una importante tradición, porque ya se ha vuelto eso, se está volviendo eso, una tradición. Ahora que iniciamos sobre pretexto de la pandemia y que más allá de ella continuamos llenando de contenido, nutriendo este espacio de la conversación, pues es por ello que decía hace un momento que se está convirtiendo, estamos creando y generando una importante tradición. Sabemos muy bien los analistas que es menester contar con estos espacios, con los momentos también en los que sea posible a hablar, decir permanentemente pues algo de nosotros, algo de nuestra circunstancia, y que eso tenga lugar, que eso pueda ser escuchado. En ese sentido, eso es de alguna manera decir que es el compromiso por excelencia de nosotros los analistas. Tener estos espacios donde sea posible el decir y la escucha, por supuesto, de lo particular en cada uno de nosotros a partir y dentro del contexto de de la conversación, de lo que nosotros vamos proponiendo continuamente con ustedes como conversación, y que eso sea sin lugar a dudas un aliciente dentro de la circunstancia en la que estamos, y también un espacio único para poder hacer reflexión, discusión, conversación de todo lo que actualmente estamos viviendo. Necesarísimo, decimos nosotros, esto que estamos generando conjuntamente con ustedes. Y bien, en este sentido, a partir del día lunes, comenzamos esta conversación en lo particular que se refiere a Navidad y pandemia. Y que, por cierto, ahorita que digo Navidad, hay un aviso importante que darles, querido público, y es con mayor precisión. Si bien ya les habíamos informado que estamos cercanos al término de nuestras transmisiones en vivo, quiero ponerlos al día de la fecha precisa. Informarles, por lo tanto, que con toda precisión, el día que habremos de hacer nuestra última transmisión en vivo por este año, por el año 2020, será el próximo lunes. Así es que agéndenlo, tenemos una cita, tenemos una reunión, porque bien puede ser, se me acaba de ocurrir, bien puede ser el lunes 14 de diciembre, nuestro convivio de fin de año. Sí. Así es que, sí. Así es que no falte nadie, querido público, todos los que nos están escuchando y todos los que no nos están escuchando también, corran la voz. Reunámonos entonces el próximo lunes 14 de diciembre para hacer conjuntamente nuestra última emisión del año 2020 en vivo. Y como lo digo ahorita, pues bien podría ser un festejo de fin de año, entre festejo navideño y fin de año y año nuevo y todo, de una vez. Así es que anótenlo, agéndenlo ya. Y decía hace un momento que en lo concerniente al día de hoy, continuamos entonces con la conversación empezada el lunes, que es el tema Navidad y pandemia. Y siendo hoy jueves, saben que es el espacio para que tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, nutran, llenen de contenido este espacio, Navidad y pandemia. Doy pues la bienvenida a mis colegas, Teresa Negrete. Muy bien, me sumo al convivio en esa idea de conducirnos al gozo, a la vinculación entre nosotros.
Exactamente, exactamente así, el próximo lunes. También, por supuesto, la bienvenida a nuestra querida Adriana Lozano. Hola, pues con mucho gusto de estar con ustedes. No, lo que pasa es que me quedé reflexionando, Germán, en Navidad y pandemia. Se me hizo como muy loco Navidad y pandemia, como si fuera, lo escuché como si la pandemia fuera positiva, Navidad y pandemia. Y dije, ay, qué curioso, este título es paradójico casi, ¿no? Ujú. Exactamente, exacto. Entonces me quedé elaborando. Cuando dijiste ya Adriana, dije así, espérense, porque estaba yo aquí escuchando esto, me quedé escuchando este título. Pues nada, me quedé escuchando el título y entonces aquí estoy feliz de estar con ustedes. Y sí, suena curioso, suena como si la pandemia fuera positiva. Tiene sus aspectos positivos, nosotros hemos insistido en eso. Uh-huh. Exactamente, hemos insistido en lo paradojal de ello, lo dices muy bien, Adriana, de cómo sí ha venido siendo un espacio, no, una circunstancia de oportunidad y oportunidad a lo que nos empuja en cuanto a crear y transformar esta circunstancia, no quedarnos de brazos cruzados. Eso. Y por supuesto, démosle una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Ay, pero tiene su micrófono. Exacto. Tiene su micrófono. Sí. Exactamente, su micrófono está apagado. Bueno, igual y habrá que esperar un momento, quizá unos minutitos en lo que activa su micrófono. Nos da tiempo de cantar un villancico. Los pastores a Belén corren presurosos. Yeah. ¿No se la saben? Tanto correr los zapatos rotos. Ay, 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 qué alegres van. Ay, 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 sí, volverán con la pam, 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 con la de, con la pam, con la de, con la pandereta y las castañuelas. Sí, tan lindos villancicos que tenemos. Muy bien, muy lindo. Ay, es que a mí Navidad me encantan los preparativos. Ahora no pudimos hacer las preposadas en México, que son tan increíbles por la pandemia, pero las preposadas, todo, la manera como en México se festeja. En Europa no hay preposadas, no hay la marcha de la Virgen pidiendo posada y esto. Y eso ahí siempre lo extraño muchísimo, porque nosotros sí estamos haciendo la Navidad mucho antes del 24. Y eso sí me hace mucha falta aquí en Franchutilandia, es de mis recuerdos, como digo yo. Sí, y en Veracruz se hace lo de la rama, se pide la rama. ¿Y qué es la rama? Se arregla una rama de un árbol. Ajá. Con se le cuelgan cosas. Ajá. Y se va igual como si fuera la posada, se va pidiendo la rama con música. Y entonces en casa vas pidiendo, aquí está la rama, ¿no? Venimos cantando, una posada, venimos pidiendo, ¿sí? ¡Ay, esa no me la sé! ¡Qué envidia me da! Sí, es muy lindo de la rama. Y dice naranjas y limas y limones. Más linda es la Virgen que todas las flores. Aquí tiene esa parte religiosa. Pero es muy linda la rama. Qué padre, qué lindo. No, sí, México en Navidad es alucinante. Ahora, efectivamente, con la pandemia podemos decir, ¿no? Que, bueno, pues nos hicieron muchísima falta todas estas fiestas que hacemos pre-navideñas, ¿no? Claro. Y la otra en Veracruz también es la quema del viejo. Sí, claro, eso sí. Eso sí. Venga, Tere. Sí. Pues entonces, la quema del viejo es el quemar el año viejo, el año que se termina, ¿no? El año viejo. Y que además ha sido muy interesante porque se ha incorporado en los pueblos, primero armar el viejo entre todos, que darle forma del viejo, y se pone el viejo con sus ropajes, sobre todo en la costa, sentado viendo pasar a la gente en la calle, ¿no? Qué bonito. Y en la noche, pues ya se hace la quema, se le ponen cohetes, ¿no?
Y después ese personaje ha ido incluso cambiando porque se han quemado personajes políticos, se han quemado personajes hostiles o adversos a la comunidad, ¿no? Le van dando rostro, ¿sí? Y pues seguramente pues ahora tendremos viejos que hay con marcas del COVID, así, ¿no? Que hay que quemar. Hay que quemar, absolutamente. Que hay que quemar. Exacto. Oiga, Tere, ¿y la quema del viejo en qué día se hace? El 31, Ah, ok. del 31 para el primero. Sí, Y ya vimos que para Tere Navidad es hasta el 1. Sí, claro. Sí, porque ahí, digamos que empiezas con estos festejos y se cierra con el 31, Con el año nuevo. con el año nuevo, ¿no? Y además se baila el viejo. En 3 semanas se baila la rama y luego se baila el viejo, que es una canción muy famosa que ya también se ha utilizado en las fiestas y todo, que es una limosna para este pobre viejo que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo, para el año nuevo, ¿no? Qué bonito. Ay, qué lindo. Hijos, gracias, Tere. Sí, sí, Qué sí, sí. bonito. Es muy lindo eso. Y dice esto en Veracruz, ¿en qué parte principalmente de Veracruz, digamos, en la capital o en dónde es? No, es desde el puerto, Ajá. pero también corre toda la parte, digamos, en Coatzacoalcos, ¿no? O sea, es todo hacia la parte sur de Veracruz, Ah, ok, exacto. ¿sí? Hacia Catemaco, ¿no? A Catemaco. Catemaco, sí, 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 es tradición. De hecho, si uno recorre en estas fechas todo ese camino, puedes ir de pueblo en pueblo y vas viendo los viejos en cada pueblo, cómo los van poniendo, cómo lo van haciendo, ¿no? Oigan, corrígenme, ¿el torito no es también en Año Nuevo? Pues, No, Cuando se pues, pone todos los cohetes del torito y que el cla- torito sale a... bueno, yo eso lo vi mucho en Tasco, pero no me acuerdo bien si es en Año Nuevo. no, generalmente los toritos son para todas las fiestas de los patrones. Ya, ujú. Se Sí, hacen los castillos y se hace ujú, el torito, exacto. exactamente. sí. Ujú. Así que, bueno, pues esa parte festiva, fíjense, ayer tuve comunicación con unos colegas de Argentina, de Entre Ríos, de Córdoba y de Buenos Aires, y los colegas de Entre Ríos decían que justo nos veían a los mexicanos con esa parte festiva, desde la muerte, las tradiciones de fin de año, etcétera, y que ellos reconocían como que esa parte festiva pues nos nutría de elementos que no nos llevaban a una situación de padecimiento así, como ellos Mortífero. pueden vivirlo por su propio carácter y su, ¿no? Esta parte de fuerte, de dolor constante, sino cómo se transita del dolor también a la parte lúdica, ¿no? Como un elemento que nutre lo vital, ¿no? Sí, aquí como escuchamos en la canción que estabas cantando, vemos algo que es muy bailable y en cambio en Argentina, bueno, lo que se crea es el tango. Claro. Definitivamente quedarse en el sufrimiento, ¿no? Abrirle al dolorcito por ahí, ¿no? Claro, Echarle limón a la herida. Eso. Sí, sí, la lógica me parece del tango es esa, es mantenerse en el dolor, en la nostalgia por el amor perdido, por esa circunstancia que le produce al sujeto dolor, pero sí, sin un toque de alegría, sino más bien es eso, quedarse en la nostalgia y hasta quizá melancolía por esa situación y Y una pues sí, situación devastadora, ¿no? ajá, claro. Y en ajá, Bueno, cambio acá los rituales son de pedimento, de pedir al otro, de dar, ¿no? Por ejemplo, las posadas tienen que ver con que pides el alojamiento, pero al mismo tiempo el que recibe da, ¿no? Da el fruto, da la comida, pone la piñata, y hay como esta parte de colaboración que es muy importante, que yo creo que tiene que ver con estos sentidos de cohesión,
los lazos sociales, ¿no? E incluso, por ejemplo, aquí donde yo vivo hacemos una posada posadas con todo el ritual, que hoy pues vamos a tener que ver cómo le damos más como darle algo a los niños, ¿no? Para no estar congregados. Pero juega ese sentido de festivo donde convergemos de aquí del barrio, todos los que vivimos en el barrio, independientemente de nuestras diferencias, ¿no? O sea, ahí converge ese sentido de cohesión que resulta importante y como que es una afirmación cada año de la cohesión del barrio, ¿no? No, y además es una coordenada en donde se va, en vez de echar hacia afuera a la gente que padece, como puede ser la gente que no tiene dinero y que no tiene recursos, es al contrario, tener una posición con respecto a estas personas que pueden ser pues ignoradas en todo el año. Es un momento en donde al contrario se va a estirar la mano para ayudarlos, o las posadas justamente hablan de dar en el sentido de que el otro no tiene, y que sin la comunidad no es posible que estas personas pudieran sobrevivir, ¿no? Inclusive hay la posición también de aquel que no va a dar. Aquel que dice que si da se va a quedar pobre, ¿no? Que si ahora me va a regresar la canción también, porque todo esto estoy pensando en canciones, pero ¿cómo dice esta canción? En donde dice, y si yo sigo dando las posadas, el que se va a quedar pobre soy yo. Ese espíritu amargo también, que no quiere tomar en cuenta al grupo con todas sus características sociales. Por ejemplo, la gente que padece porque no tiene ni para comer, ¿no? Sí, sí, sí. Y recuerdo, bueno, me hiciste recordar en mi abuelo paterno, que él tenía camiones de mudanza y tenía como tradición llenar los camiones de mudanza con juguetes y con piñatas y fruta, y los llevaba a los orfanatorios y hacía una posada muy grande en la casa donde guardaban los camiones, que era un patio muy grande, para todos los de alrededor del lugar, ¿no? Entonces era esto que dices, como compartir con el otro lo que tienes, ¿no? Y yo recuerdo de muy pequeña, porque con mi abuelo, muy pequeña, porque mi abuelo murió cuando yo casi tenía 4 años, pero después mi abuela siguió con la tradición, sí, y ya sabíamos todos que había que hacer los arreglos, o sea, llenar las bolsitas, acomodar, ir a hacer las compras, o sea, toda una dinámica para poder poner los camiones y distribuir los regalos, porque era en este afán del regalo, ¿no? De la entrega. Sí, a mí me parece que es muy importante mantener vivo toda esta felicidad que nos puede dar el poder olvidar un poco lo suyo, para entonces poder poner en las coordenadas al otro y que esto sea satisfactorio para el grupo. No te olvido, es difícil, yo entiendo por lo que pasas, si yo tengo, yo te doy, que son todas estas creaciones que tienen las comunidades, y que en las comunidades modernas, como pueden ser ciertas comunidades americanas o gringas, quiero decir, o europeas, vemos que existieron y se organizaron muy rápidamente los seguros sociales y las aseguradoras, ¿no? Porque todo esto, solidaridad, que tiene sus grandes ventajas, pero también que puede tener algunas desventajas, en el sentido de que uno tiene que considerar a la familia y a las personas muy cercanas, o como tú decías, Tere, de la colonia, gente que es cercana y que a veces da vergüenza acercarse o tener que pedir ayuda a la madre, o ay, se va a meter mi mamá en mi vida si yo le pido que me cuide a los niños y tarará, ¿no? Y que efectivamente pero las grandes ventajas, que es que me parece que
toda esta organización en donde no es indiferente y no deja que sea indiferente, una realidad en donde luchando juntos podemos salir juntos adelante. Me parece que mantener esto vivo y que es de la comunidad, que es de las comunas, es lo que quiero decir, no de lo social. En Francia, por ejemplo, se tiene una organización social que es diferente. Es a partir de nuestro trabajo, los impuestos dan a las personas pobres, pero ya me es totalmente ajeno. Ya puedo yo ser indiferente, ya me puedo sentir yo robada porque él no hace nada y entonces yo doy de mis impuestos. Es una posición que no es solidaria como pueden ser las comunidades. Entonces me parece que esto en el espíritu navideño en México es muy presente y está muy vivo y bienvenido, yo diría. Claro, y me parece que haces una distinción muy importante entre esta parte de lo social como parte de lo que juega con una economía determinada, a diferencia de lo comunitario que entabla lazo sentimental con el otro. Pues ahí está, yo creo que una gran diferencia y que justo eso es lo que se va perdiendo en la medida en que la lógica de lo social nos pone en este lugar de cómo se juega mi relación por un interés jugado en lo económico, ¿no? Y además que hay un modelo que se impone, el modelo del que tiene éxito, porque el que no tiene éxito viene a ser sospechoso. Inmediatamente se viene a ver, en todo caso con los anglosajones, que si una persona no ha podido salir adelante y otras personas sí pueden salir adelante, seguramente es porque anda flojo, porque no lucha por la vida, porque y no considera todo lo que tiene que ver con cómo se reparte la riqueza en el mundo. ¿Quiénes son los que tienen acceso a la educación? ¿Quiénes son los que tienen acceso a la política? ¿Quiénes son los que tienen acceso finalmente al poder y al dinero, no? Sino que hacen creer... Eso por un lado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, doctora, bienvenida. Indudablemente que eso por un lado, pero creo que lo que está en juego, no sé si ya se dijo, es el deseo del sujeto. Claro. Y el deseo del sujeto no tiene nada que ver con principios sociales. Nada que ver con principios sociales. Son absolutamente el reino y el terreno del psicoanálisis, en donde el fracaso puede ser una forma de vida. La miseria puede ser otra forma de vida. La tristeza, la depresión, la angustia, el sufrimiento pueden ser formas de vida, en donde la sociedad se enfrenta con la originalidad, lo original del sujeto, ¿sí? La radical diferencia con lo que la sociedad le pueda proponer a otros y que el sujeto lo rechace. Sí, yo justamente iba a decir en esta línea, doctora, que muchas veces lo que se exige en estas organizaciones sociales, que pasa todo por el impuesto, que pasa todo por lo mercantil, que pasa todo por una contabilidad, es dejar lo humano en la casa y entonces relacionarnos desde lo no humano, que no existe, por supuesto. Quiero decir que ya quisiéramos poder quitarnos nuestras neuras en la casa, dejar de resentir una serie de cosas y de tanto de cosas positivas como negativas por los otros, y entonces venir muy profesionales a trabajar y entonces nos organizamos. Es totalmente falacioso, es totalmente una imposición de decir que lo subjetivo es posible de domesticarlo. O de educarlo, o de gobernarlo. Claro. Y bueno, no. Ahora bien, hay una cosa que también hay que considerar. Todo lo que acontece en lo particular es social. Claro. No hay ninguna diferencia. La diferencia es cuando se crean las ciencias sociales, que eliminan lo inconsciente, que eliminan el deseo, que eliminan, ¿sí?, la felicidad en estar mal. Claro.
En vez de realmente afrontar una situación que no es nada cómoda, pero pues que siempre es así, que es la situación de que cuando el otro me pesa, digamos, es verdad y tenemos que aceptarlo, que una persona que está mal y que desorganiza a los grupos, que viene a imponer también un malestar al grupo, es algo que se tiene que resolver ahí. Claro. Y es algo que se tiene que resolver con mucha creatividad, porque efectivamente podemos poner yo no estoy de acuerdo, o esto va a venir a desorganizar una armonía con la que estamos trabajando. Digamos, estoy pensando en trabajos intelectuales o en trabajos, poco importa en qué estamos acomodando cajas en la comercial mexicana. Y de repente alguien llega llorando, se empiezan a pelear ahí y el trabajo se acaba, ya no podemos avanzar, ya no podemos seguir. En ese momento nos tenemos que ocupar de eso y también buscar una solución en función de, como decía la doctora, si hay un deseo que marca una dirección hacia un lado o hacia otro. Esa es la responsabilidad social eterna. Exactamente. ¿Sí? Pero la pretensión absurda y estúpida de la sociología es creer que por las ofertas que ella ponga, las más excelsas y las mejores, nunca, jamás va a volver a haber sujetos con estas decisiones. Y se equivoca. El sujeto puede decidir una vida terrible y tormentosa para él, ¿sí? Eso le produce un goce, una satisfacción inédita, que inclusive es inédita para él. Por eso debemos de sorprendernos los analistas de que un sujeto con una vida atroz haga una demanda de análisis. No debiese de ocurrir, dado que la satisfacción del goce está presente en su vida desastrosa. Entonces, claro, no debiera de ocurrir. ¿Qué es aquello entonces que mueve a los sujetos con vidas verdaderamente desastrosas a hacer una demanda de análisis? Eso es lo que en el análisis va a poder develarse o no, porque tampoco es garantía. Claro. Y esta parte que usted señala, doctora, me parece importante porque eso conflictual, que jugado por estos elementos sentimentales, estos aspectos que nos rebasan, tratan de neutralizarse. Y este ejercicio de neutralización, ahorita me viene la idea con esto que ahora se juega mucho con la idea de empatía, como que la empatía neutraliza esas diferenciaciones o esas tensiones. Y me parece que justo lo importante es reconocer por qué está jugado, por qué me afecta de ese modo, ¿no? ¿Qué hago con esa afectación? La neutralidad no puede. Es una ilusión banal. Así es. Porque el sujeto puede representar, ¿sí?, lo que no siente. Y puede beneficiarse de los buenos propósitos sociales de que él sea un controlado banal. Claro. Aquí, digamos, tenemos que desnudar para nuestros radioescuchas que mientras no haya un consentimiento por parte del sujeto, no se puede hacer absolutamente ningún cambio. Es el fracaso de los padres. Es el decir de los padres. Le dimos. ¿Y por qué no quiso nada de todo lo que le dimos? ¿Porque puede tomar la decisión de no quererlo? Claro. ¿Y qué es con eso? Con lo que qué es lo que vamos a padecer también. Lo tenemos que decir también muy claramente. Quiero decir que en los lugares de trabajo, en los lugares de encuentro, inclusive en las fiestas, se padece la persona que hace irrupción que desarmoniza, no que desarmoniza una situación convenida, una situación en donde no nos decimos nada. Entonces, efectivamente,
no quiere decir que no haya un padecimiento del grupo frente a individuos, frente a sujetos que hacen irrupción y rompen con una armonía que el grupo con dificultad está manteniendo, muchas veces con hipocresía, muchas veces con secretos, muchas veces con apariencia, efectivamente. Y que hay que decir de manera muy diferente que como se dice, eso es lo humano, eso es lo que aparece. Eso es lo que hace irrupción. No se puede decir que uno puede ser profesional y dejar toda su subjetividad en la casa. Eso es lo que es una falsedad. Eso es una cadena para justamente tener un control desde los prejuicios sobre la gente. Claro. Y que sabemos también que eso tiene su efecto. Todo lo que es tratado del lado de la vergüenza, hay un efecto que se obtiene en los grupos. Y eso es lo que se moviliza. Claro, sí, basta que el sujeto crea en que lo que le proponen es lo que él debe de alcanzar, para que entonces el sujeto haga un síntoma que lo atraviese de una manera infeliz y que él mismo no sepa qué es lo que lo mantiene infeliz. Porque también, digamos, hay sujetos que se someten al discurso. Claro. Y el discurso es falso y engañador. ¿En qué sentido? En que yo te puedo proponer cosas lindas y maravillosas, pero tengo que agregar si tú quieres. Si eso da libertad y placer, si no, no. No, y también a qué costo. También Claro. podemos saber que muchas veces los grupos se quedan en una conveniencia para no irle a escarbar del lado de su deseo. ¡Ey! Para estar más bien del lado de la víctima. Claro. Para estar del lado de la contingencia. Lo que me ocurre, porque yo no he dicho nada, yo he obedecido, yo he seguido al grupo y de repente llega esta y me hicieron y me hicieron y me hicieron. También hay gente que está muy adaptada, muy decidida a no hacer barullo, justamente para que su propio deseo no haga irrupción, para que él no sea responsable de lo que hace y de sus actos. Así es. Sí, y estos son elementos cotidianos de las dinámicas de los grupos y bueno, de lo que platicábamos el lunes y esta semana, de las dinámicas de las familias, ¿no? Está jugado ahí muchas veces este llamamiento al orden como un encubrimiento, ¿no? Y esta parte también me parece que es de lo que hay que ir dilucidando para hacernos cargo de ello, que tanto en este llamamiento a orden no se permite que se manifieste esa diferencia, y también no se permite que yo mismo reconozca cómo me estoy jugando con mis sentimientos y mis relaciones con los otros. No, y además decir, no solamente, bueno, se ve desde la familia, pero justamente, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias de todo esto es que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestros locos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros perversos? Que van y que matan y que su manera de goce y su manera de placer es destruir al otro. Entonces, si nosotros no podemos asumir nuestro propio deseo, nos vamos a dejar que una sociedad se imponga desde quién sabe qué proyecto y hay prisiones que no están adaptadas para recibir a toda esta gente, o hay fármacos que no solucionan nada más que estar ocultando que hay un padecimiento, o hay psiquiátricos que encadenan, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos hacer seriamente un proyecto social, porque también en las familias se hace, también en las familias hay la crueldad de a su hijo retrasado mental se le encierra, no se le da de comer se le tiene aislado, y van del lado de su deseo, del lado del deseo de tener a una persona en esas condiciones y a su disposición.
O también, entonces, lo que quiero decir es que en la sociedad se refleja cosas que pasan ya en la familia. Ya hay prisiones en la familia. Ya hay psiquiátrica, ya hay un maltrato en la familia. Y nada más en la sociedad se agrava. ¿Por qué? Porque entonces vemos que en vez de que un hospital psiquiátrico se enfrente verdaderamente y desde abajo a un problema como puede ser la psicosis, no, lo que van a hacer es los van a encerrar para no molestar a los de afuera. Entonces padecen hambres, padecen frío, son maltratados, son tararán, porque no hay ningún proyecto en esto. Hemos dejado una sociedad a que se deforme, porque no hay un deseo, porque no manifestamos qué es lo que queremos, porque eso cuesta. Eso cuesta y nos podemos equivocar. Porque además, cuando uno desea, puede equivocarse. Muy probablemente se equivoque y podemos rectificar. Esta parte es muy interesante, de lo que nos adviertes en lo difícil que es manifestar nuestro deseo, porque claro, no es algo que pase conscientemente, ¿no? Porque hay una parte que hay una intuición, hay una emoción jugada, ¿sí? Y como no estamos abiertos a esas manifestaciones y a aceptar que nos podemos equivocar, cuesta mucho trabajo hacerlo patente y ser escuchado o recibido por el otro. O sea, cómo es recibido por el otro. Entonces, esa parte creo que es un elemento sustantivo pues de trabajarlo en esa intimidad, ¿no? Y lo que yo quería subrayar, Tere, es que es ahí en donde se nos escapa el proyecto social. Nosotros somos responsables de una sociedad que tiene un cierto rostro, porque lo que cedemos es exactamente en el lugar en donde nuestro deseo vendría a comprometernos. Vendría a hacernos caer, vendría a hacernos enderezarnos, vendría a hacernos algo. Y entonces responsables, no solamente de una historia singular, sino de una historia social. Claro. Sí, de ahí un trabajo de las instituciones pensando en lo social, ¿no? A cómo se apuesta en las instituciones, porque aunque tengan un ideario, como bien decías, un ideario que a veces es más hipócrita, por ejemplo, ahora con las planeaciones estratégicas y todos estos recursos gerenciales, donde se ponen los idearios de las empresas, de las organizaciones, está jugados estos otros elementos de lo no permitido, o sea, no permitido la emoción, no permitido el error, no permitido, ¿sí? Y en esas prohibiciones, pues no se abre a la posibilidad de ver cómo se entabla esa dinámica que tiene que ver con lo social, ¿no? Y hacerse cargo de ello. Justo ayer se aprobó aquí en México una ley que tiene que ver con le llaman el teletrabajo. Y entonces uno se pone a pensar qué implicaciones están jugadas ahí en el teletrabajo y los elementos de reconocimiento de todos estos aspectos en relación pues hay un montón de elementos que se están jugando, que se han vivido ahora agudizadamente con la pandemia, ¿no? Y pues que tiene que ver con las horas eternas, ¿no? Sin horario, entrega al trabajo, el tipo de trabajo que se pide que se haga, etcétera. Entonces, yo creo que ese es otro elemento interesante a poner en la balanza en lo que nos ha hecho ver este proceso de pandemia, que ha hecho visible y que pues antes tenía otros cubrimientos, ¿no? Sí, bueno, me hacía... hay una cosa que sí hay que contemplar, ¿no? Creo que el abuso de las empresas, cuando obligaron a los trabajadores que porque estaban en casa podían disponer de ellos 24 horas, bueno, fue precisamente porque las empresas, el único objetivo que tienen en la vida es producir dinero.
Y si el otro se dejó, si el otro no dijo, oiga, una cosa es que yo estoy trabajando en casa, pero había, y otra cosa es que usted me esclavice toda mi vida. Bueno, pero había la amenaza de, pues, ¿lo tomas o lo dejas? Claro. Porque ahora la amenaza, digamos, de las empresas a los empleados fue, como no hay dinero y como no hay producción, te puedo correr. Entonces, por eso los empleados aceptaron ser explotados de estas formas de trabajo. Pero si esto se regula, yo creo que puede ser, ¿cómo lo llama usted? ¿El qué? ¿El teletrabajo? Sí, salió ya la disposición, ayer la aprobaron en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Ya es ley y va a entrar a reglamentación. Es que sí, porque fue, digamos, un desorden y una explotación desmedida. Yo creo que si la meten a la ley, tendrá que garantizar todos los beneficios para el trabajador a los cuales tiene derecho. Bueno, eso es lo que yo me imagino. Sí. Como también fue en esa línea, Tere, y no sé si tenga relación, lo que en la conferencia mañanera, justamente creo que fue la de ayer, se firmó este convenio donde participan sindicatos, por supuesto el Estado, vaya, y representaciones también de la iniciativa privada, vaya, de los empresarios, en el sentido de también regular ya con lupa, vaya, con mucha mayor precisión el ejercicio de estas empresas que se dedican al famoso outsourcing, la contratación externa que se hace de los trabajadores, y que esa era una manera en la que el empresario que finalmente recibía los servicios del trabajador no tenía un compromiso con el trabajador directamente, sino simplemente le pagaba a la empresa del outsourcing, y el trabajador, pues sabemos, no generaba antigüedad y una serie de derechos a los que tradicionalmente tenía derecho justamente. Entonces, sobre todo se ahorraban ¿cómo se llama el aguinaldo? Sí, sí, doctor. Seguro social. Sí, exacto, mire, es el aguinaldo, el seguro social y también las utilidades, ¿cómo se llama? Sí. Reparto De utilidades. Esos y tres seguramente muchos pagos de vacaciones también. Sí. Y la continuidad en el trabajo. Eso. Exacto, la continuidad y el hecho de que el trabajador podía ir generando, sabemos, antigüedad, que con la antigüedad, pues a futuro bueno, estaba la promesa de tener llegada a la jubilación, pues tener una pensión que le permitiera vivir, o más o menos vivir, una vez que se jubilara. Todo eso se vino, con el paso de los años, se vino abajo, fue en detrimento, por beneficio nada más, pues de los empresarios, no del trabajador. No sé si escuchó ahora la mañanera, en donde precisamente, bueno, yo no la pude escuchar, pero algún pedazo por ahí que capté, López Obrador estaba haciendo el recorrido de que había estado México en el 12º lugar del pago de salario más bajo del mundo. El más bajo del mundo. Y que él decía, bueno, va a costar mucho trabajo y va a tardar que lleguemos al pago, del salario mínimo como en otros países. Que eso sería precisamente el sello por excelencia de que el Estado y el gobierno, porque son diferentes, el Estado y el gobierno, se hagan cargo socialmente del bienestar de los trabajadores, que eliminará definitivamente, ¿sí?, con mayor posibilidad la delincuencia organizada. Claro. Sí, y entonces, a mayor bienestar social, menor delincuencia. Claro. Y en ese sentido, como lo señalaba la doctora Lozano, es un llamado a un proyecto social, ¿no? Independientemente de entender que una empresa o una organización de esta naturaleza se juegue en el terreno de la producción económica, hay un llamado a ese proyecto social, que yo creo que en este acuerdo pues nos da cuenta de que
ese acuerdo tiene que ver con ese llamado y que además yo sí creo que ese es un elemento derivado, una deriva de la pandemia que hace que se vea explícitas esas condiciones de crueldad, ¿no? De maltrato en lo laboral, de hostilidad, que incluso aceleraron este proceso de legislación, ¿no? Porque ya tenía el proyecto de legislación 2 años atrás. Entonces era previo a la pandemia y ahora con las condiciones de la pandemia, pues aceleraron estas consideraciones, ¿no? Y que sabemos que es imposible hacer un proyecto social si la sociedad no está representada. Pero Claro. la gran dificultad de la sociedad es que justamente hay un discurso también en los individuos de no, como decíamos, y hay que regresar a esto, que es con lo que entró la doctora Heiser, hablando de que es que ustedes han dicho que se trata de deseo, en donde lo que se juega justamente, lo que no se juega, podemos decir, justamente es el deseo de los individuos que forman lo social, sino más bien una disposición a buscar un discurso dominante al que yo me acomode y entonces lo padezca o lo conteste un poco, pero que yo no tenga una responsabilidad sobre esto. No es lo mismo decir, yo no quiero esa escuela, porque yo con mis impuestos estoy pagando esa escuela. O sea, también un discurso económico, no sé si lo escuchen en lo que estoy diciendo. Un reclamo económico, porque si yo voy a sacrificar algo de mi esfuerzo para lo social, es porque yo voy a tener una voz que me represente. Porque yo deseo un cierto tipo de escuela para mis hijos. Porque yo deseo un cierto tipo de país. Porque yo efectivamente voy a exigir un salario que corresponda a esto. Entonces, pero para poder tener una voz tan segura, para poder tener una disposición de construir una sociedad, me tengo definitivamente que desligar de los discursos dominantes para preguntarme e interrogarme qué es lo que yo deseo. Claro. Es la única manera en donde se puede hacer una sociedad social. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? La inercia de los pueblos muchas veces es que se acomodan, que se sienten ajenos a los proyectos. Y también hay grupos dominantes que van a hacer la diferencia sin piedad, en donde justamente no estén en el proyecto. En donde no estén en el proyecto. Entonces, siempre las cosas son al revés. Podemos imaginar muchos proyectos y, estaría mejor, pues, dar más dinero a las escuelas, pues, estaría bien hacer puentes. No es desde ahí la interrogación que nos tenemos que hacer. La interrogación, porque, ¿qué es lo que va a haber? Lo decíamos en unos 3 programas anteriores, con respecto a la pandemia. El lunes, lo decíamos el lunes. No es lo mismo partir de un pensamiento paranoico y decir, efectivamente, porque nos vamos a contagiar y porque yo te voy a contagiar, y entonces no entremos en contacto. No entremos en contacto, garanticemos la vida. En vez de decir, la vida no se puede garantizar. Ahora, que hay un riesgo de muerte en el contacto con el otro, ahora con la pandemia, la hay. Mi deseo me hará tomar mi responsabilidad. Puedo ir y decir, si alguien se murió y yo fui el portador, decir, esto me duele terriblemente, pero yo nunca pensé que pudiera portar la enfermedad y enfrentar toda la responsabilidad que uno puede tener en ese momento. O decir, efectivamente, yo nunca me he contagiado porque yo no me he querido contagiar y siempre son, y yo he visto que son los que siempre temen más el contagiarse que se están contagiando. También hay esas coordenadas que hay que decirlas. También hay que decir que hay mucho de construcción psíquica con respecto a la paranoia y que los que se enferman son los que más temor tienen de enfermarse, porque bajan justamente su inmunología. Hay todo una parte que tiene que ver con lo psíquico, en donde va a afectar a lo biológico, porque si un cuerpo no se puede defender, es un cuerpo que puede enfermarse de cualquier cosa que esté en el aire.
ahorita, en este instante, en sus casas y en mis casas, y en la mía, hay una serie de gérmenes y una serie de cosas que nos pueden matar. Si mi cuerpo no puede responder a eso, entonces, bueno, yo estoy expuesto. Y sabemos que algo que viene a debilitar la respuesta inmunológica es lo psíquico. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto, que es lo que yo les decía, varios casos en las empresas en donde los primeros que se enfermaron fueron los que decían, si ustedes me hacen venir a trabajar en grupo, yo tengo muchísimo miedo de venir porque ustedes son los malos que me van a hacer trabajar y en cambio está el virus. Lo responsable sería que no, y hubo discursos de este tipo de cosas en diferentes empresas y eran los primeros que se enfermaban. Exacto. Eran los primeros que se enfermaban. Entonces, tanto hay un riesgo, efectivamente, en donde yo contagie a alguien, y yo por mi deseo de estar, abrazar a los demás, voy a tener que hacerme responsable, como puede que no pase nada. Que efectivamente yo diga, pues yo he estado en estas reuniones, no hay nadie que se muera alrededor de mí. ¿Cómo puede ser el que se enferma también? Pues porque tiene una disposición de miedo frente a todas estas cosas. Yeah. Entonces, ¿por qué digo esto con respecto al proyecto social? Porque siempre hay un riesgo en la vida. Sí. Porque lo que no hay es la garantía. Y fíjense cómo en lo social lo que propone son garantías. Garantía contra el fuego, garantía contra los choques, garantía contra esto, garantía contra el otro. Justamente porque no hay deseo. Justamente porque lo que yo quiero dar mi vida y mi alma es que alguien me garantice la vida. En que yo no tenga nada que ver con esto, en que yo esté protegido. Entonces siempre empezamos al revés. Siempre el proyecto son las ideas y no la disposición interna y de decir, ok, a mí esto me da miedo, pero me lo he hecho, vale la pena. A mí esto es lo que me va a dar satisfacción. A mí esto es lo que, aunque yo me raje la cara, quiero decir, es lo que yo puedo sostener con mi vida. Eso es lo que no hay. No, exactamente. Por eso me daba mucha rabia estas personas que son muy pobres y que vienen a reclamarle a López Obrador, pero que es tu culpa y que nosotros que hemos estado padeciendo y que eres tú el que nos has puesto en esta situación, es no tener ningún deseo, es siempre estar en la posición del que sufrió como víctima o como decía la doctora Pfizer en la época, o de que tenía justamente ventajas y pierden esas ventajas. Pero finalmente no hay un proyecto en el que yo me juegue. Es la única sociedad que podemos hacer, en donde nos juguemos. Si nos seguimos dejando de la mano de los poderosos, bueno, pagaremos las consecuencias. Somos números para ellos y menos que eso. Somos escoria. Mañana le jalan a la cadena. No significamos nada. Claro. Creo que con esto que nosotros estamos conversando ahora, sería un buen consejo que la sociología, así como la economía y otras ciencias, echaran mano del conocimiento psicoanalítico en relación a lo original, a lo subjetivo y sobre todo a lo que hemos tratado ahorita, la condición de deseante del ser humano. Exactamente. Bravo, doctora, sí. Me uno a esa convocatoria. Lo padecemos en la academia todos los días, ese olvido, ese desconocimiento. Bueno, sucedió que invitaron, digamos, a en la, no me acuerdo ahorita, la institución es que son tan famosas que por eso las olvido. Ajá. Pero invitaron a Miller y a otro grupo de analistas cuando hubo el fracaso rotundo del discurso de la equidad de género. Y entonces se consultó, por primera vez se permitieron consultar a psicoanalistas, pues sí, por supuesto, de reconocimiento internacional, a preguntarles en qué estaba el fracaso. ¿Por qué no se podía llegar a la equidad de género?
¿sí? Entonces, sí, ya ha habido necesidad de recurrir al discurso psicoanalítico, sobre todo en estos fracasos masivos, porque son millones y millones y millones de dólares que se invierten para un programa de vamos a lograr la equidad de género. Pues toma tu cuento porque no se logró. Y en lugar de que estuviese en una situación mucho mejor, en este caso la mujer, los viejos y los niños, Hay un ruido que se mete muy feo. Un ruido como si estuvieran cuchareando algo, una taza de café o algo. Una taza o algo. Ah, pues ese, sí, yo creo que debe de ser el vecino de aquí enfrente. Ay, qué horror. ¿Y entonces, doctora? Es decir, hubo que reconocer que en lugar de que salieran beneficiados con esta propuesta de la equidad de género, han sido en aumento la violencia en contra de niños, de ancianos y de mujeres. Por otro lado, mi hija Verónica me manda un aviso de que hay ya instituciones y marchas en favor de legalizar la pederastía. No tengo ahorita los datos, pero revisé así rápidamente el mensaje y ya hay marchas, ya hay grupos que gritan y que están, digamos, apoyados precisamente por el, yo les voy a cambiar las siglas, ¿sí? Por el ZOOZ. ¿Sí? No las siglas que ellos usan, porque precisamente están provocando que sea posible la legalización de la pederastía, gracias a estos grupos que han luchado, pues sí, porque formen parte de la sociedad. Ahora, siempre he propuesto lo siguiente, a todos estos grupos que son rechazados por la misma sociedad, ¿sí? Tienen que entrar en una reflexión estos grupos de cómo ellos, en su elección de satisfacción sexual, son profundamente agresivos. Y no se les reclama su postura agresiva en cómo pretenden imponer a la sociedad que está organizada de otra manera, ¿sí? Que sean reconocidos. Pero no lo solicitan como cualquier ciudadano, sino lo solicitan con violencia, con rabia, con rencor, indudablemente porque han sido mancillados, perseguidos y hechos fuera, sí, de la sociedad. Eso no se puede negar. Pero no es así. Y ahora vean lo que estos grupos, ¿sí? Van a producir. Que estos sujetos, bueno, está en demostrado, inclusive lo trabaja Freud, que está demostrado por la naturaleza, ni siquiera por ninguna ley social, ni moral, sino por la naturaleza misma de la conservación de la especie, de que generalmente cuando hay una actividad sexual en la infancia, lo que se desencadena es una patología. Una patología sexual grave. Y lo sabemos. Sí, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Quiero decir, recibimos toneladas de niños en análisis. Así es. Quiero decir, jamás es alegre. Entonces, digamos, hay que hacer un llamamiento a la sociedad a que los grupos que luchan por ser reconocidos no apoyen a los pederastas y que no permitan que la pederastía se apoye en ellos. Pero es tanto la violencia en estos grupos que ya no saben cómo destruir a la sociedad. Porque también hay que decirlo, ¿sí? Esta sociedad que muy probablemente también los humilló, los segregó, en fin, les hizo daño. Bueno, pues esta sociedad es la que quieren destruir. Sin ninguna justificación más que el impulso
y sin ninguna reflexión, sino el impulso. Y nosotros lo vemos, salen las mujeres enloquecidas a la calle, ¿sí? A pintarrajear, a destruir vidrieras, bueno, una cosa verdaderamente atroz. Que bueno, si no se les puede hacer daño, por lo menos el gobierno con helicópteros debería de echar redes, ¿sí? Como se cazan a las fieras, ¿no? Porque son intocables, bueno, pues una red desde un helicóptero. Doctora, colegas, me gustaría compartir los mensajes. Tenemos un par de mensajes hasta este momento del público escucha. A través del YouTube, David Medrano dice lo siguiente: la pulsión es ingobernable y el deseo escurridizo. Por eso ninguna sociedad nunca podrá borrar lo constitutivo de cada sujeto. La violencia, por ejemplo, no es un fenómeno de falta de educación. Claro. Bravo por eso. No es una falta de educación. La violencia es porque es imposible educar la violencia. No es una falta de educación, es que es imposible educarla. Y creo que desde ahí el discurso de que se diga que la violencia es una falta de educación es un desconocimiento absoluto de que la violencia no se educa. Uh-huh, uh-huh. Y el otro comentario que tenemos viene de parte de Yesenia García Salgado y dice: buenos días, mis queridos doctores. Me apunto para el convivio virtual del lunes. Gracias por la invitación, es un honor. Qué gusto. ¿Quién anunció el convivio? Germán. Yo dije, doctora, di el anuncio de que el lunes es el último día de nuestras transmisiones en vivo de este año y que, dado que iba a ser el último, que resultaría ser una suerte de convivio de navideño y de fin de año por parte de nosotros con el público. Sí, así es. Sí, sí, eso lo anuncié, doctora, ya y pues por supuesto convocando a todo nuestro público, que nadie tiene derecho a faltar este próximo ya lunes 14, para que hagamos el cierre de nuestras actividades en vivo por este año. Así es, y vamos a ser lo suficientemente tradicionales y cursis. Vamos a desearles feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Próspero año nuevo. Exactamente, y próximo año nuevo. Me faltó eso. Uh-huh. El próspero año nuevo es bien importante. Sí. ¿Cómo que no? Así exactamente es. Ajá. Y es que no nos escuchó, doctora, pero Terry y yo cantamos. Sí, bien chicos. Ah, con que se andan saliendo del huacal cuando yo no estoy, ¿verdad? Exactamente. Y los ratones se ponen a hacer la fiesta cuando el gato no está. Exacto. Qué cosa. Uh-huh. No, lo que pasó es que se puso grave Argos. Ah, mi caray. perrito, el más viejito. Uh-huh. Y entonces, pues entramos en una situación un poco crítica porque no están los doctores en los que yo confío, los doctores veterinarios. Entonces lo tenemos aquí en casa, pues dándole homeopatía, pero sin diagnóstico, pues estamos a ciegas, ¿sí? Claro. Es verdad que está ya muy viejo, es verdad, pero yo no quiero que en estas festividades tenga yo otra muerte, ¿sí? De mis mascotas. Entonces, pues sí fue un altercado muy, muy fuerte, muy doloroso para mí y pues para la gente que también participa conmigo. Ay, chin. Y pues de todos modos lo vi un poco más tranquilo al darle una toma un poco más seguido de Nux Vomica. Y entonces dije, bueno, pues me voy al programa, porque está mejor mi perrito. No, qué cosita. Pero estamos esperando al doctor que llega a las 4:30 de este día para que lo evalúe.
y según la evaluación, pues tomaremos la decisión de si lo podemos curar con homeopatía o tal vez sea otra cosa más severa. No lo sé. Ay, caray, qué barbaridad. Pues Ok. sí, es decir, estos trances son permanentes, ¿saben? Yo ya tengo mi casa llena de, de todas las cenizas de mis mascotas porque los mando a incinerar y y pues sí, ha sido un año muy, muy difícil, muy duro porque se me han muerto varias mascotas en este año. Mm. Entonces, pues la gente que ama a los animales y que se humanizan los animales por el amor del amo, en ellos podrá entender lo que es a lo que uno nunca se acostumbra, a la muerte de la mascota, a la muerte del compañero, a la muerte de todo lo que se jugó, ¿sí? Pues a veces en 17 años, a veces en 18, a veces en 19, no más, pero hay animalitos que tienen por el amor, pues esa durabilidad de vida, ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente. Además, el animal tiene una característica y es esta, a lo que nosotros le llamamos nobleza, es esta fidelidad con los dueños, que ahora sí que es única en los animales. sí, Única, única en los animales. Los animales en eso son excepcionales, sí, porque justamente al no ser humanos tienen toda esa ventaja sobre nosotros de poder dar esta afección pues como nada en el mundo, ¿no? Ujú. Entonces eh, esa entrega del animalito en donde es con su dueño así, sin explicación humana, quiero decir, Ujú. y en esa relación tan fuerte. Entonces, no, en donde nosotros no podemos venir ni siquiera a interpretarlo. Son así. En cambio, no lo podemos encontrar en muchas otras relaciones, ni con las plantitas, muchas veces ni siquiera con los seres humanos. Sí, no. ¿No? no, yo les puedo decir que algo que es, pues, un animalito que podríamos decir muy ajeno a un perro, a un gato, bueno, mis peces me reconocen. Mis peces me reconocen. Ujú. Hay muchos pececitos de mis dos peceras que cuando yo me acerco, ¿sí? Se acercan, digamos, a verme, pues claro, de lado, ¿no? Como la sol. De lado. Pero hacen de alguna manera un ritual así como de que, pues quién sabe cómo me verán, pero yo me imagino que esa cosota que aparece ahí les es familiar. Sobre todo los peces viejos, los peces que duran mucho tiempo, ¿sí? Y que pues también cada vez que vamos a la pecera y por alguna razón ya, pues o de vejez o de enfermedad, qué sé yo, se muere un pececito, híjole. De eso sí no los incinero, ¿eh? No, eso sí no. Pero tampoco, no tampoco. Pero tampoco lo echo al bote de la basura, no tampoco, Ya, ¿eh? ya es playa, ya si estuviera tanta ceniza ya sería playa, doctora. No, 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 Sí. no, sí, eso sí no, pero se les trata con respeto. Claro. Entonces, bueno, pues esperemos que hoy, que vaya a las 3 de la tarde, Argos, que lo diagnostiquen, qué es lo que le está pasando, pues esperemos que no se agrave. Bueno, pues esperémoslo de verdad. Así es. Bien, Mm. ¿qué comentarios, Germán? Déjeme revisar, doctora. Tengo la impresión que no habíamos recibido nuevos. Estoy ahorita checando. Y no, doctora, por ahora no hemos recibido nuevos comentarios. Bueno, entonces continuemos con lo que traíamos.
Bueno, con esto que comenta doctora, algo habíamos comentado también el programa pasado en relación a lo que este llamamiento a celebrar la Navidad y este recuento, pues también tiene que ver con las pérdidas, el recuento con las pérdidas, ¿no? Y cómo es que las evocamos. Yo creo que esa parte es muy importante de cómo las evocamos en nuestro sentir, en nuestra proyección de prosperidad, en, en la emoción era el uno estar vivo y el otro haber muerto. O sea, yo creo que hay elementos ahí muy fuertes que estarán jugados en este periodo de Navidad y Año Nuevo. ¿No? Yo veo, Tero, que usted insiste en esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabe? ¿De qué se ha enterado? Compártanos eso, Tere. Sí, bueno, he tenido muy cercano de mis estudiantes que vale la pena señalar. Yo creo que hay poblaciones de determinados sectores que han estado más expuestos, ¿no? De mis estudiantes han perdido no un familiar, varios familiares en los núcleos familiares, ¿no? Porque son personas que se dedican a los servicios, que no pudieron dejar de trabajar, en esto que platicábamos de las exigencias laborales que tienen condiciones laborales precarias y eso los pone en unas exigencias que los pusieron en riesgo, ¿no? Me parece que eso está jugado en varios sectores en las familias, ¿no? Ahora, también es cierto que yo creo que una parte importante de hacer estos procesos de duelo, pues tiene que ver en cómo nos vamos encarando lo que se nos presenta sin que nos, digamos, esta es la parte interesante de lo que hemos platicado con estos jóvenes, que tiene que ver en que no todo lo que abarca la vida, ¿sí? ha, eh, ha jugado en el COVID porque pareciera como si el COVID fuera todo, ¿no? École, muy bien. Sí, entonces me parece que esa parte del balance tiene que ver con esta reflexión de no todo ha sido el COVID, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué, no? O sea, que sí asociado, pero no todo con el COVID, sino entonces pensarme en mis lazos, en por qué y cómo vivo esa pérdida, ¿no? Y de qué manera la trabajo, pues finalmente es un trabajo, ¿no? Bueno, me parece que usted está tocando, Tere, ya qué bueno que yo le dije, díganos de qué se trata, por qué insiste Tere en esto, porque por supuesto que podemos decir cosas con respecto a este nivel tan fuerte de duelo. Uh-huh. Usted toca varios aspectos, Tere. Usted toca el aspecto, por un lado, de trabajos a los que no se le pueden decir que no. Entonces, Uh-huh. ¿es que eso se juega en el duelo? ¿Es que eso no se juega en el duelo? ¿Es que ellos sienten que se los arrancaron por una situación en donde no podía de ninguna manera decirse no voy? Porque si no se morían de hambre, porque si no ya el sustento de la familia era imposible. Entonces, bueno, ese es algo que es complicado, efectivamente, porque me parece que se puede jugar una indignación, ¿se dice así en español? Sí, Sí. sí. Una indignación. Entonces, esta indignación efectivamente va a complicar el duelo. Va a Sí. complicar el duelo porque además el coronavirus nos mantuvo en una situación de no poderse resolver, poderse resolver mucho tiempo. Entonces tiene este aspecto de misterio, tiene este aspecto de vacío, tiene este aspecto, son dos cosas simultáneas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con se fue a trabajar porque no tenía opción, eso es un duelo.
por un lado. Y por el otro lado, si es la indignación, si hay que ir ahí a pelearse algo, porque el duelo puede pasar con la gente querida de ir a hacer un reclamo. Eso puede permitir un duelo. Quizá la gente que murió no lo hizo, pero quizá la gente viva, si se sienten indignados, me parece que hay algo que hacer en ese sentido con sus duelos. Pero como decíamos, se tienen que interrogar qué es lo que quieren con respecto a esto y tratar con toda la dificultad de este nudo, de estas pérdidas, de elucidar, poder sacar algunos hilitos de qué se quiere hacer con esto. ¿Por qué? Porque la muerte viene a provocar un vacío que es particular por lo misterioso. El COVID, además, es un arrebato frente a un saber y a una situación social, ese es otro nivel. También viene todo lo que tiene que ver con ya no presenciar a la persona ahora que se vienen las fiestas. Ese es otro nivel. Sí. Entonces, lo que nosotros podríamos desear para estas gentes es que clarifiquen, por lo menos que traten de hablar de qué va, si se juega la indignación, si se juega lo enigmático de la muerte, qué se está jugando en eso. Porque si no, efectivamente, pues no hay más que una descomposición. Claro. Si no se trata de jalar por dónde se puede hacer el duelo o cuántos duelos hay que hacer o de qué se trata esta pérdida, me parece que es muy desencarnado. Claro. Hay algo que definitivamente nuestro señor presidente ha hecho con mucho, digamos, respeto y mucho dolor para él también, porque lo dice y le creemos, pero ha hecho homenajes a personas que han muerto definitivamente, no tanto porque fueron obligados en su trabajo, sino porque se sacrificaron en función de sostener, bueno, en el caso de la ciudad, de sostener a la ciudad. ¿Y a qué me refiero? A aquellos que son imprescindibles. Piensen ustedes que cuando vamos al supermercado, todo el movimiento que se requiere de personas para que esa alimentación no escasee, no carezca, ¿sí? Y llegaba uno ahí a los supers todos iluminados y sí, efectivamente, la sana distancia, lo que sea, pero por lo menos en la ciudad en ningún momento se vivió que el supermercado estuviera cerrado o sucio o con un mal ambiente, de ninguna manera. Y eso gracias a la disposición de esta gente que ofreció precisamente su sacrificio para que también la ciudad no se desquebrajara. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido, pues, el traslado de los víveres de donde vienen, porque vienen de todas las partes de la República, ¿sí? Y que definitivamente los que hacen los traslados gigantescos de la alimentación a la central de abastos y de la central de abastos a los supermercados, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, bueno, yo no voy a dar mi vida para que otros vivan, Entonces, no fue nada más las empresas que explotaron o que abusaron o lo que sea, no, hay otro tipo de gente que nos sostuvo y que nos sigue sosteniendo todavía para que definitivamente uno pueda llegar. Y les digo, les pongo el ejemplo del súper porque es lo más vital. Claro. Es la alimentación y también las farmacias.
dos cosas, digamos, muy importantes. La alimentación, las farmacias, pero también está el transporte público. Los hospitales, doctora. No, bueno, eso por supuesto, no los tomé en consideración porque Los eso siempre están, como le dijera, en el decir permanente. No, me refiero a estos que a veces se nos olvidan, ¿sí? A ese que lavó las papas para que estuvieran brillando basura. exacto, en el súper. El del camión de basura, ¿es eso? El que recoge la basura. Claro. ¿Sí? Y que permitieron que tuviéramos un bienestar, porque sí, estábamos hacinados en nuestras casas, pero la vida podía sostenerse. Entonces, me parece que esto es muy importante, Tere, justamente porque no es lo mismo una muerte sin sentido, en donde no se puede hacer un duelo, que una muerte que tiene sentido y que se puede hacer un duelo. No, y que el Entonces, señor presidente ha estado permanentemente haciendo ese reconocimiento a los muertos, a nuestros muertos, porque son los nuestros, porque nos sostuvieron. Bueno, eso aquí no pasa, ¿eh? En Francia no pasa. Macron no sale a agradecer solamente a los hospitales porque se siente obligado, pero no ha tenido esta postura. Yo la ignoraba, ¿eh? Me estoy enterando ahorita que la doctora lo dice. De López Obrador de no ser indiferente frente a esto y agradecer, al contrario. Llenar de sentido y tratarlos como nuestros héroes cotidianos. Héroes, los llamó héroes a los médicos y enfermeras. No me extraña. Los llamó héroes, ¿sí? Pero además en el Día de Muertos, que se hizo todo un evento en Palacio Nacional, ¿sí? Estaban ahí nuestros indígenas con sus rituales, reconociendo a todos los muertos, a todos el Día de Muertos. Pero no solamente eso, ha tenido varias emisiones en donde él ha subrayado que para él es dolorosa la cantidad de muertes que ha habido en México, y eso que son muy bajas, comparativamente con aquello que yo dije que me había dolido enormemente que se hubieran muerto 2,000 y pico de gentes en un solo día en Estados Unidos. Exactamente. No, Macron es totalmente indiferente. Totalmente indiferente. No. Bueno, Macron no tiene madre. No pierde el sueño por eso. Por eso, no tiene madre, por eso se casó con una viejita. Ya tiene a su madre. No le causa mucha sensación, ¿cómo se dice?, de excitación sexual, pero está con su madrecita todas las noches. Sí. Estamos casi en el término de la emisión. Denme oportunidad de dar lectura a un par de mensajes que tenemos de nuestro público. Yesenia García Salgado, doctora, se dirige a lo que usted mencionó hace unos minutos y dice: siento mucho lo de Argos, doctora, un abrazo cariñoso. Muchas gracias, muchas gracias. Y en el mismo sentido, Abigail González le dice: doctora Heiser, la acompaño en su dolor y espero que Argos tenga mejora. Admiro el amor que tiene hacia sus mascotas. Ay, qué lindos, muchas gracias. Miren, no saben cómo es reconfortante su participación con estos detalles. Yo lo agradezco infinitamente, porque sí, el ver al perrito viejo ya y que uno dice, ay no, por favor, ahorita no te mueras, Argos, por favor. y que lo veo y le digo a los ojos, oye, ahorita no te mueras, Argos, por favor, un esfuerzo, ¿sí? No está el ambiente como para que en diciembre haya, digamos, la desaparición de tu presencia en mi vida. Pues sí. Pues sí, Navidad y pandemia, querido público. Navidad, pandemia. Navidad y pandemia, eso es lo que hemos estado trabajando, doctora, esta semana, que prácticamente el día de hoy estamos concluyendo esta conversación para mañana viernes dar pie a continuar con este otro invitado, doctora, que hemos tenido, Jacques Alain Miller, a través de una lectura.
por supuesto en compañía de nuestra querida doctora Adriana Lozano desde Francia. No, hombre, y estuve hoy en la madrugada trabajando con un libro que tenía yo ahí desde hace mucho tiempo de verdad, pendiente de lectura, que no tiene que ver con el psicoanálisis, sino tiene que ver con un problema de filosofía. Uh-huh. Y ay, no lo tengo ahorita aquí a la mano porque es muy feo. ¿Saben qué? Porque siempre cuando uno habla de un libro que uno está leyendo, eso es justo siempre anunciarlo, porque la gente que lee, ajá, pues se interesa muchísimo por esto. El libro es de Sergio Martínez y es de los efectos a las causas, sobre la historia de los patrones de explicación científica. Entonces, esto está por el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y está editado el libro en Paidós. Entonces, pues plantea un problema importantísimo, importantísimo, como puede ser esto de los efectos a las causas. ¿Sí? Pero también es importante este libro para leerlo también en un análisis epistémico de la epistemología freudiana, que es el psicoanálisis y la investigación en la universidad, por Héctor Gallo, Mario Elkin Ramírez, y en donde precisamente se plantea el análisis de un paradigma que es muy poco conocido, pero es un paradigma que nos abre la posibilidad de entender el método freudiano. ¿Sí? Y es un paradigma que tiene que ver, ahorita, espérenme, caramba. Nos tiene así. Exactamente, queremos el paradigma, paradigma. Van a ver, es que es una, ¿cómo se llama? Es una expresión, bueno, cuando uno anda en la jerga no llama tanto la atención, pero cuando uno no anda en estas jergas, dice el método clínico de Freud y el paradigma indiciario, es decir, tiene que ver con los indicios. Y es muy interesante el trabajo porque comparan al creador de Sherlock Holmes, ¿sí?, con el método de Sherlock, que es precisamente localizar los indicios, y con el método de Freud también de localizar los indicios de la construcción psíquica. Y nosotros podríamos agregar lo imposible a decir, indecirse. Sí, porque es indiciario, pero no son de poder decirse, sino de los indicios. Indicios, sí, pero estaba jugando un poco a la lacaniana. Claro. Ay, ¿cuándo no? Siempre resulta la doctora Lozano perturbadora, porque siempre sale con que, pues sí, ella se formó a la luz de Jacques Alain Miller, de hecho fue su analista, entonces, pues sí, ya trae el sello, ya hasta se le ve en la frente. Una M. Ajá, una L. Ajá. Pues sí, entonces, son muy inquietantes estas lecturas, son muy apasionantes también, y pues vamos a ver mañana cómo nos va con nuestro querido invitado. Sí, él es filósofo y no tiene ningún doctorado ni ninguna maestría. Él es licenciado en filosofía y ya. Y Jacques. Eso. Y Jacques.
Pues esa es la invitación para el día de mañana. Una lectura con Jacqueline Miller, por supuesto. No, lectura no, es todo un trabajo, no como lectura. Híjole, hay que chiflar. Es cierto que no hemos leído mucho, ¿eh? Sí, es ¿no? que nos Sí. lanzamos. No, esto es hacer todo un trabajo con lo que leemos. Ujú. Y por eso tenemos que ir a buscar otros paradigmas, otras fuentes, otros caminos. El psicoanálisis así es inagotable. Bueno. Pues ya está, tenemos una cita mañana, doctora, a la misma hora, al mediodía, aquí en este espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Feliz Navidad, chiqui bum, taram pam pam. Feliz Navidad, chiqui bum, pararim pam pam. ¿Eso fue lo que hicieron en mi ausencia? Qué horror, doctora. Eran las posadas primero. Sobre todo Sí, eso de primero fueron los pastores a Belén, corren presurosos, No, llevan de tanto correr los zapatos rotos. Ay, 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 qué alegres van. Ay, 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 si volverán. con el pan, 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 con el Con la con el Con el pan, con el pan. y las castañuelas. Con el papereto y las castañuelas. Güey, qué lindo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.